buenas noches, amigos. Esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraré dos aterradoras historias compartidas por un panteonero, basadas en hechos reales y ocurridas hace bastante tiempo. Por favor, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Las brujas del cementerio, basado en los testimonios del señor Avelino. Buenas tardes, mi nombre es Avelino. Desde 1967 me desempeño como cuidador de un cementerio en el Estado de México, muy próximo a la ciudad. Por obvias razones, no puedo proporcionarles más datos, debido a que mi trabajo es algo delicado, y he visto y escuchado cosas que pondrían en riesgo mi trabajo de ser sabidas. Pero no solo eso, hay historias que realmente rayan no solo en lo sobrenatural, sino en lo enteramente demoníaco. Hay ocasiones en las que se puede llamar a las autoridades para que sean ellos los que se hagan cargo. Pero por experiencia propia y de varias personas que han atestiguado de manera directa o indirecta, no solo no se pueden decir porque resultarían increíbles, además de que pensarían que mentalmente ya no soy apto para desempeñar mi labor. Por ello, ese tipo de acontecimientos me los reservo para mí, o en este caso para compartirlos con las personas que verdaderamente los creen y los aprecian. Tengo dos historias para ustedes y comienzan así. Cuando inicié mi trabajo allá por 1967, como bien les dije, recién habían destinado el terreno para el cementerio. A pesar de que ya había algunas personas sepultadas en este lugar, no había realmente quien lo cuidara. Yo recién había emigrado a la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, en busca de una mejor oportunidad de trabajo, ya que al ser huérfano en mi pueblo era mal visto, además de que no había nada que me ligara a él. Así que me decidí a viajar hasta acá, y no tardó mucho en que sucedieran mis primeros desaires laborales. Como nadie me conocía, no me querían emplear ni como encargado en la Merced. Además de que, como soy de baja estatura y en aquellos tiempos muy flaco, me dijeron literal que no servía. Pasé días de hambre y frío en la calle, hasta que por ventura me topé con un señor al que llamaremos Cosme, quien era funcionario del municipio donde ese panteón está ubicado. Me dijo que era el único empleo que podía ofrecer. Además de que, al ser empleado municipal de primera, mi trabajo no corría riesgo, a decirlo de cierta forma. Me ofreció empleo de planta, sueldo más comidas y un lugar donde quedarme en el mismo cementerio. Era lo mejor hasta el momento que me había pasado, así que no lo pensé mucho y acepté. Lo que el señor Cosme no me dijo era que los trabajadores no duraban en ese empleo si era tan bueno, y justamente lo iba a descubrir por cuenta propia. Me instalé, me pusieron al tanto de mis funciones, me entregaron los materiales y herramientas necesarias para mi trabajo y también para acercar los límites del cementerio, los cuales ya estaban señalados previamente por las estacas. Así que ni bien llegué, me puse a trabajar. A decir verdad, no era difícil colocar la cerca de alambre y los postes, debido a que esa zona estaba destinada para siembra, pero al ser donada como cementerio, ya no había plantación de ningún tipo allí.
solamente la hierba silvestre. Avancé un buen tramo ese día, pues empecé desde muy temprano. Serían algo así como las 7 de la noche, cuando el cuerpo me pidió descanso, así que tomé mis herramientas, las subí en mi carretilla y me dirigí a la choza donde me quedaba para vigilar y descansar. Después de comer, puse café y salí al exterior con una buena taza, una silla y una pequeña pistola calibre 22 para espantar a las ratas, como decía don Cosme. Todo estaba en calma. Era de hecho un sitio muy tranquilo y en esa época bastante solitario y alejado de la población. Aún así, pasaba la ronda del sereno y una que otra patrulla de vez en cuando. Adecué un tapanco para estar a resguardo de los elementos cuando me quedaba a observar mis dominios, como yo le digo al cementerio, el cual daba la vuelta completa para poder estar al pendiente de todo. También me permitieron modificar las ventanas a modo de tener buena visión de la perimétrica del cementerio y buena parte de la calle a modo de no ser sorprendido. A pesar de ser tan joven, recordaba lo que mi padre antes de morir me dijera. Cuando me llevaba a cazar, decía que el animal no nos sorprendiera y poderlo atrapar. Debíamos tener mejor visión que él y estar lejos de su vista. Por eso es que decidí hacer la casita de esa manera. Precisamente, mi amigo Raúl, el sereno del barrio, me tocaba la ventana del lado derecho, que es donde daba a la calle para salir y compartir un cafecito y un cigarro. Mientras descansaba un poco y platicábamos, aparte, no era indebido, pues el panteón era parte de su recorrido y más allá no había gran cosa. Todas las noches la rutina era la misma, hasta que en una ocasión llegó algo preocupado. Me sacó mucho de onda debido a que no había por qué no estar bien, hasta que me comentó que cuando venía en dirección hacia acá, pudo notar unas grandes fogatas que estaban rumbo hacia aquí. Pensó que quizás había un incendio o algo así, pero se me hizo bastante extraño, por lo que le pedí dejara la bicicleta adentro y fuéramos a revisar. Corrimos hasta donde había colocado la cerca, pero no había nada, aunque sí escuchamos sonidos extraños, así como si unas viejitas se rieran y como gorgojeos de guajolotes. Se me hizo bastante extraño, pero era común que hubiera aves de corral cerca. Después de todo, aún se usan hasta el día de hoy las costumbres de pueblo en esta región. No le dimos importancia, así que regresamos a la entrada y se retiró. Lo curioso fue que a la noche siguiente, de nueva cuenta, llegó exaltado con lo mismo de las fogatas. Nuevamente fuimos a buscar y nada, solamente los sonidos de la noche anterior, y así por 3 noches seguidas. Cuando una tarde finalmente terminé de colocar la cerca, me puse a pensar, si el loco de Raúl viene hoy con sus cosas, vamos a acordar para que a la hora en que se supone salen las fogatas, llegar antes y poder ver de qué se trata. Y tal cual sucedió. Nuevamente lo mismo de las noches anteriores. Finalmente quedamos que el suceso pasaba a eso de las 11:45 más o menos, por lo que le dije que desde las 10 nos íbamos a esconder en un galpón que hice especialmente para eso, cubierto por las hierbas que corté esa semana, por lo que no se vería y nosotros podríamos ver de qué se trataba el asunto. Como prometió, mi amigo llegó puntual. Nos preparamos y nos fuimos al galpón. Cuando entramos, hicimos silencio, lo normal de la noche. Se escuchaban los grillos, perros, gatos, todo a lo lejos.
nada relevante. Hasta que a eso de las 11:15 de la noche, los perros comenzaron a aullar a lo lejos y luego se hizo un silencio muy inusual. En mi pueblo se dice que cuando el bosque se calla de repente es porque algo malo va a pasar, y no esperamos mucho para constatarlo. A la hora señalada se escucharon risas, las mismas que habíamos escuchado las noches anteriores. Justo cuando íbamos a salir, pudimos ver dos figuras vestidas de negro acercándose a la altura de la cerca, por lo que pudimos notar que se trataban de dos mujeres. Dos ancianas que, para ser más precisos, venían riendo, haciendo sonidos extraños tales como si fueran gorgojeos. Comenzaron a hacer movimientos bastante inusuales, para de un momento a otro encenderse en llamas de la nada. Tal pareciera como si se hubieran rociado de gasolina y se encendieran, pero no usaron nada. No olían a nada sino a carroña, a carne descompuesta, pero no a combustible. Simplemente se encendieron de la nada, rieron más fuerte y más frenéticamente. Finalmente se echaron a volar. Esa noche pudimos ver lo que era. No eran fogatas que encendían, eran brujas las que volaban. El perro del diablo. Experiencia vivida por el panteonero Avelino. Este segundo relato sucedió allá por 1979. Las cosas normales eran siempre escuchar ruidos, ver a las brujas de vez en cuando, pues de noche hasta ese momento y hasta ahora no me hicieron daño alguno. Llegaban y se iban siempre igual, de vez en cuando algún borrachín extraviado, una que otra ocasión los vándalos, pero nada serio. Aquella noche recuerdo que estaba lloviendo bastante fuerte. Obviamente Raúl tendría dificultades para llegar, y no me equivocaba. Llegó media hora más tarde de lo normal, hecho una sopa. Le dije que mejor ya ni saliera, que se cambiara de ropa y que se sentara a cenar conmigo. Así que se acomodó y nos pusimos a cenar. Mientras platicábamos, me mencionó que venía subiendo con dificultad debido a que el agua bajaba del cerro con mucha fuerza, por lo que decidió mejor cargar la bicicleta, pero que cuando iba pasando por la calle Ignacio Allende, escuchó un aullido muy extraño, que pareciera que se iba con el viento y de repente regresaba y se volvía a escuchar de cerca, como si entre el aullido alguien se lamentara de dolor. Yo riendo le decía: «Ah, pinche compadre, tú siempre escuchando cosas». Obviamente sarcástico, pues ambos habíamos atestiguado varias veces eventos que nos dejaban con los pelos de punta. Pero a pesar de ello, obviamente nos gustaba eso de lo paranormal y los espantos, de como lo llaman ahora, sobrenatural. Repentinamente un rayo hizo que se cortara la electricidad, así que se cayó la música del radio. Fue cuando el trueno se despejó que ambos pudimos escuchar el terrible aullido. Efectivamente, como dijo Raúl, era un sonido estremecedor. Además que sí parecía estar mezclado con un lastimero gemido de profundo dolor. Le dije a Raúl: «Ah, canijo, si se oye bien gacho, compadre, ¿qué será?». Ambos estábamos especulando, haciendo teorías de qué sería y qué no. ¿Qué tipo de animal se trataba? O si sería algún animal que andaba penando. En fin, que nos dieron las 2 de la mañana y regresó la electricidad. Nos disponíamos a beber otro café cuando escuchamos unos gritos a lo lejos. Eso no era un aullido, se trataba de un hombre,
Había bajado un poco la intensidad de la lluvia. Cuando volvimos a escuchar los gritos, eran de terror, no había dudas. No era que fuéramos cobardes, pero tampoco tontos. Esperamos a ver si se escuchaban tiros o no. Así que salimos. Quizás el pobre tipo necesitaba ayuda. Salimos y calles abajo se veía un hombre tambaleándose. No como un borracho, sino como quien lleva un largo tramo de camino huyendo de alguien. Así que le chiflamos y le hicimos señas para que viniera a resguardarse de lo que fuera que lo estaba siguiendo. Difícilmente se dirigió hacia nosotros. Estaba trabado, como cuando quieres gritar y no te sale la voz. Eso sucede cuando el terror se apodera de ti. Una especie de shock. El chiste es que él también nos hacía señas, que no lográbamos entender debido a que seguía lloviendo y estaba como a 3 cuadras de nosotros aún. Fue cuando esa cosa, esa bestia, no sé cómo definirlo, criatura, lo tomó en sus enormes fauces y se lo llevó, simplemente dejando un enorme charco de sangre que la lluvia se encargó de borrar en cuestión de minutos. Raúl y yo corrimos a resguardarnos en la caseta. Esa cosa simplemente pasó dando grandes zancadas por en medio del cementerio, como si nada, y luego los gritos y la bestia simplemente desaparecieron. Al día siguiente, Raúl había traído a 2 unidades llenas de policías que inspeccionaron el lugar. Obviamente nos tiraron de locos, que estábamos borrachos, que quizás lo habíamos imaginado o que no vimos bien a causa de la tormenta. La cosa es que quedamos como mensos ante todos. No fue sino hasta 3 noches después que se volvieron a repetir los hechos. Nuevamente los aullidos, nuevamente la luz se fue y posteriormente los gritos de alguien, gritos de terror, luego gruñidos muy graves. Un agudo grito de dolor y luego los pesados pasos hacia dentro del cementerio. Algo estaba pasando, pero curiosamente la policía llegó al día siguiente sin que nadie les hubiera llamado. Se pusieron a inspeccionar en el cementerio, pero con mayor minuciosidad, como buscando un rastro, alguna pista, y luego nos preguntaron nuevamente lo que habíamos visto la noche anterior. El caso es que supuestamente en la carretera algunas personas vieron un extraño animal merodeando, como buscando algo, y finalmente que una persona de muy mala fama desapareció de su casa esa noche. Dijeron los familiares que venía corriendo en esta dirección como escapando de alguien. Cosa que no nos consternó, pues nosotros esta vez no lo habíamos visto, pero me preguntaron si recordaba el testimonio de noches atrás, a lo que respondí que sí, que se lo sostenía y se lo firmaba si quería. Pues resulta que ese tipo que vieron que esa cosa se llevó era socio y familiar del hombre que desapareció la noche anterior. Si no fuera porque supuestamente un animal salvaje andaba suelto y estaba involucrado en 2 muertes que se presumía eran coincidencias. Se pensaría que era el clásico ajuste de cuentas de las pandillas, pero había algo más. Los cuerpos no habían aparecido. Aunque parezca increíble, pero ambos cuerpos jamás aparecieron. Cuando los oficiales se fueron, Raúl me preguntó si creía que esa cosa era un nahual o algo parecido. Yo le respondí que no creía así. Esa bestia es un animal de alguna clase, pero no creo que sea un nahual. Es demasiado monstruoso. No tiene nada de humano. Al contrario,
pareciera que tuviera todo lo bestial de las fieras. Realmente era extraño. El cementerio siempre se había distinguido por las cosas raras que sucedían tanto aquí como en los alrededores. El caso que esta vez no se trataba de algo que saliera de aquí, sino algo que se adentrara al panteón y simplemente desaparecía. A pesar de que hasta ahora solamente había atacado a 2 criminales, estos no dejaban de ser personas. Y algo sucedió nuevamente, algo que no habíamos notado hasta ese momento. Las desapariciones no se daban cuando llovía fuerte. Más bien, llovía fuerte señalando que alguien iba a desaparecer. Ya que esa noche de nuevo lo mismo. El aullido en la tormenta, los gritos, la persecución, los pesados pasos y otra vez la incómoda visita de la policía la mañana siguiente. De nueva cuenta la búsqueda, el interrogatorio y las sospechas hacia nosotros. Incluso excavaron, pero no había nada. Finalmente una pista, por donde vimos a las brujas años atrás. Había una marca de tierra seca, con un manchón carbonizado como cuando quemas algo en una gran temperatura y quedan las cenizas pegadas en la tierra. Esa tarde don Cosme pidió permiso en el municipio para dejarme una escopeta. Asimismo armaron a Raúl como si supieran que algo iba a suceder, o simplemente como una medida de precaución. Y he aquí el motivo por el cual nos prohibieron a toda costa dar a conocer el lugar y los nombres involucrados en los hechos. Resulta que esa noche, a diferencia de las demás, cuando Raúl llegó y empezó la tormenta, que ya sabíamos lo que significaba, alguien llamó a la puerta insistentemente. Se trataba de una anciana, de las mismas que vimos años atrás. Le iba a preguntar que qué deseaba cuando ella me interrumpió diciéndome que sabía las intenciones de la policía por dar con alguna pista o culpables de las muertes, pero que sería inútil. Esa noche sería la última y nadie lo podría impedir. Según la anciana señora, esas personas habían pedido un favor que ella y su hermana cumplieron sin más. El caso es que ellos se enriquecieron, se hicieron más malvados y finalmente ambiciosos. Esas personas volvieron a su casa cuando ella no estaba, exigiendo a su hermana que les diera más poder, a lo que ella les dijo que no era posible, que debían esperar y los resultados se darían con el tiempo, pues era un pacto con el demonio muy poderoso. La cosa es que ellos no le creyeron y le dispararon a la otra señora. Ella la encontró agonizando y le dijo santo y seña de quiénes eran esas personas, a lo cual las hermanas maldijeron y el demonio mandó a su sabueso a cobrar la venganza por haber roto el pacto de manera cobarde con quien les había beneficiado, el cual se llevaba a los infractores al infierno. Por eso nunca encontrarían los cuerpos, ya que eran arrastrados junto con sus almas a compadecer ante Satanás el haber matado a traición a una de sus esposas. Finalmente, cuando iba a decirle a la señora que pasara para que no se mojara, cayó un relámpago al centro del cementerio. Y efectivamente, de allí salió el gran sabueso del infierno a cumplir su cacería final. Cuando volví la mirada, la anciana ya no estaba. Lo que no nos había dicho era que ninguna de las dos había sobrevivido al ataque de los delincuentes. Y asimismo, como dijo el espíritu de la bruja, sucedió. Se escucharon los aullidos, y esta vez también disparos. Nos resguardamos en el galpón, pues imaginé que vendría directo a la caseta y no me equivoqué.
Ese hombre traía una escuadra y le daba varios tiros al enorme perro, el cual solo se retorcía un poco sin sufrir daños significativos, apenas rasguños, que le hacían enfurecer más. Finalmente el tipo se encerró en la caseta, pero la mascota del diablo no tardó mucho en aplastar la fachada de la caseta de madera. Nosotros estábamos bien apeados en un galpón ocultos a la vista. Finalmente el perro rascó entre los escombros y tomó su presa entre las aterradoras fauces. Lo sacudió y se dirigió hacia nuestra dirección, donde pudimos apreciar de cerca cómo era que desaparecía. Se formaba una especie de espiral de fuego donde se escuchaban innumerables gritos y lamentos de dolor. El perro saltaba dentro junto con su presa, y posteriormente el agujero se cerraba así como había aparecido, dejando una intensa sensación de calor y un espantoso olor a huevo podrido que años después supe que se trataba de azufre. Tal como lo dijo el fantasma de la bruja, el perro jamás volvió. Nuestros jefes nos advirtieron que eso que había pasado quedaría en secreto, hasta que el tiempo lo olvidara. Raúl tiene ya años que falleció, y estoy seguro de que incluso en el último momento recordó la aterradora figura del perro del diablo. Gracias por su atención. Buenas noches. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.